Tú que estás viendo este video, no es una casualidad que te haya aparecido este video en este momento. Es Dios quien ha permitido que estés viendo este video, porque Dios quiere decirte hoy que quiere entrar a tu corazón. Dios te está invitando a que tú abras tu corazón y lo dejes entrar, porque Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Tú, que tal vez tengas mucho tiempo de estar yendo a una iglesia, visitando una iglesia todos los domingos o incluso días de semana, o a lo mejor también trabajes en un ministerio dentro de esa iglesia, eres líder de algún grupo pequeño, o eres líder de cualquier grupo en la iglesia donde tú te congregas y tienes muchos años de hacerlo. Incluso puede ser el predicador o puede ser el pastor, pero si nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, entonces todo lo que dices y todo lo que haces en vano puede ser. Hoy te invito a que mires este mensaje hasta el final, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere que te des cuenta de todo lo que te han ocultado en la iglesia. El predicador predica palabras a medias, te oculta muchas cosas. O puede ser que también él haya sido enseñado de esa manera y no se dé cuenta exactamente de lo que Dios quiere. La iglesia nos ha ocultado tantas cosas y nosotros los hemos acomodado a seguirlas escuchando de esa manera y no queremos avanzar porque creemos que estamos bien tal y como estamos, lo sentimos cómodos, pero Dios hoy quiere que te des cuenta de todo lo que te han ocultado en las iglesias. Y no importa la iglesia donde te congregues, no importa dónde vayas, lo que importa es ese encuentro personal con Cristo, porque todas las iglesias te han ocultado, te han dicho palabras a medias. Mira este video hasta el final y Dios cambiará tu corazón, cambiará tu mente, cambiará todo tu ser. Hay tres verdades en el Evangelio que cambian absolutamente todo. Tres enseñanzas tan radicales que la mayoría de las iglesias prefieren no mencionarlas, no porque sean falsas, sino porque son inconvenientes. Porque si la gente realmente entendiera lo que Jesús dijo, muchos saldrían corriendo y las iglesias quedarían vacías. Entonces, se predica la versión editada, la versión cómoda, la versión que llena templos, pero vacía el mensaje de su poder. Pero hoy vas a escuchar la versión completa y no va a ser cómodo. Existe algo fascinante que sucede cada domingo en miles de iglesias alrededor del mundo. La gente se sienta, escucha un mensaje motivacional sobre bendiciones, canta canciones sobre victoria y sale sintiéndose bien consigo mismo. Y nadie dice nada sobre lo que Jesús realmente enseñó. Porque resulta que Jesús dijo cosas que no caben en una calcomanía de parachoques en sus carros. Dijo cosas que no funcionan como estado de Facebook. Dijo cosas que si se tomaran en serio destruirían completamente la versión del cristianismo que la mayoría practica hoy en día. El problema no es que los predicadores mientan. El problema es que dicen las verdades a medias. Predican las partes bonitas y omiten las partes difíciles. Hablan del amor de Dios, pero nunca mencionan su santidad. Hablan de la gracia, pero nunca hablan del arrepentimiento real. Hablan de las bendiciones, pero nunca hablan de la cruz que cada persona debe cargar. La diferencia entre un evangelio completo y un evangelio a medias es la diferencia entre transformación real y religión vacía. Hay tres verdades específicas que fueron el núcleo del mensaje de Jesús. Tres enseñanzas que él repitió una y otra vez, de diferente forma, en diferentes contextos, pero siempre con la misma esencia. Y estas tres verdades tienen algo en común. Todas van completamente con lo que el ser humano naturalmente quiere escuchar. Por eso, la iglesia moderna las ha enterrado bajo capas y capas de interpretación convenientes.
Por eso se predica alrededor de ellas, pero nunca directamente sobre ellas. La primera verdad que nadie quiere predicar es esta: el evangelio no se trata de hacer tu vida mejor, se trata de terminar con tu vida. No es sobre mejorarte, es sobre matarte. No es sobre realizarte, es sobre negarte. Y esto no es interpretación teológica complicada, es exactamente lo que Jesús dijo, palabra por palabra, sin metáforas, sin ambigüedad. El Evangelio de Marcos capítulo 8 versículos 34 al 35, Jesús reúne a la multitud y dice algo que debería hacer temblar a cualquiera que sea cristiano. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí o por el Evangelio la salvará. Presta atención a cada palabra de este versículo, porque allí está todo. Jesús no está hablando de automejora, no está ofreciendo 7 pasos para una vida mejor, no está prometiendo que si lo sigues tu vida va a ser más fácil. Está diciendo exactamente todo lo contrario. Está diciendo que seguirlo significa la muerte de todo lo que tú eres. Negarse a sí mismo no significa hacer pequeños sacrificios de vez en cuando. Significa la aniquilación completa de tu agenda personal. Significa que tus planes ya no importan. Tus sueños no son prioridad. Tu comodidad ya no es negociable. Luego viene la parte que la iglesia moderna simplemente ignora: tomar su cruz. Cuando Jesús dijo esto, todo el mundo sabía exactamente lo que significaba una cruz. No era un collar bonito para andarlo en el pecho, no era un símbolo religioso para decorar paredes. Es un instrumento de ejecución, un lugar donde los criminales iban a morir. Entonces, cuando Jesús dice, toma tu cruz, no está hablando de lidiar con pequeñas inconveniencias, está hablando en un estilo de vida de muerte constante, muerte a tus deseos, muerte a tu ego, muerte a tu necesidad de control, muerte a tu derecho de estar cómodo. Pero aquí está lo que realmente molesta. Todo el mundo en las iglesias cantan sobre rendirse a Jesús, sobre morir al yo, sobre tomar la cruz. Las alabanzas están llenas de declaraciones dramáticas, pero el lunes por la mañana esas mismas personas están peleando por sus derechos, defendiendo su reputación, protegiendo su comodidad y construyendo sus pequeños imperios personales. La contradicción es tan obvia que resulta casi cómica. Se canta sobre muerte al yo y se vive para el yo. Se declara rendición total y se pelea por cada centímetro de control. Se habla de la cruz y se huye de cualquier incomodidad real. Y no es que la gente sea necesariamente hipócrita en el sentido malicioso. Es que nadie les ha explicado la verdad completa. Les han vendido un evangelio donde Jesús es un asistente personal celestial que existe para hacer tu vida más fácil. Un evangelio donde Dios es como un Santa Claus cósmico que reparte bendiciones si te portas bien. Un evangelio donde la fe es una herramienta para conseguir lo que quieres, en lugar de un llamado a morir para conseguir lo que Dios quiere. La razón por la que este primer secreto se mantiene escondido es muy simple. No vende, no llena templos, no genera ofrendas millonarias, no produce iglesias de miles de personas, porque resulta que cuando le dices a la gente que seguir a Jesús significa perder todo, la mayoría dice, no, muchas gracias. Cuando explicas que el cristianismo real es un camino de sufrimiento voluntario, de negación constante, de muerte diaria, no muchos se inscriben. Es mucho más fácil llenar un auditorio prometiendo prosperidad que prometiendo una cruz. Entonces nació un evangelio alternativo, un evangelio que habla mucho de las bendiciones de Dios, pero muy pocos de las demandas de Dios. Un evangelio que presenta a Jesús como el solucionador de problemas, pero nunca como el que te llama a problemas mayores por causa de su nombre. Un evangelio que dice, ven a Jesús y tu matrimonio mejorará, tus finanzas se arreglarán,
tu salud se restaurará. Y técnicamente esas cosas pueden suceder, pero eso nunca fue el mensaje central. El mensaje central, el que Jesús predicó constantemente, es que seguirlo te costará absolutamente todo lo que tienes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesús no deja espacio para interpretaciones creativas. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No dice algunos bienes, no dice los bienes que no necesitas, dice todos. Cada cosa que posees, cada relación, cada sueño, todo debe estar sobre la mesa, disponible para ser sacrificado si Él lo pide. Aquí es donde la incomodidad se vuelve insoportable para la mayoría, porque todo el mundo está de acuerdo con renunciar a cosas malas. Claro que debe renunciar al pecado, obvio. Claro que debe dejar los vicios destructivos. Claro que sí. Eso es fácil de predicar y suena bonito. Pero Jesús no está hablando solamente de renunciar a esas cosas. Está hablando de renunciar incluso a lo bueno, a las cosas que no son pecados, pero se interponen entre tú y la obediencia radical. Ese trabajo que no es malo, pero que te hace imposible servir como Dios te llama. Esa relación que no es pecaminosa, pero que te mantiene tibio espiritualmente. Esa comodidad que no es mala en sí misma, pero que te impide tomar riesgos por el reino. La pregunta que nadie quiere enfrentar es esta: si Jesús te pidiera literalmente que renunciaras a todo y seguirlo sin garantía de comodidad o éxito, ¿lo harías? No en teoría, no como respuesta correcta en un estudio bíblico, en la realidad concreta de tu vida. Si Él te dijera que dejes tu carrera, que vendas tu casa, que te mudes a otro país, que renuncies a tus planes de jubilación, que abandones todo lo que has construido, ¿lo harías? Porque eso es exactamente lo que Él les pidió a los primeros discípulos. Y ellos lo hicieron. Pedro dejó su negocio de pesca. Mateo dejó su puesto lucrativo como recaudador de impuestos. Los demás abandonaron familia, seguridad financiera, planes de futuro, y Jesús nunca les prometió que recuperarían esas cosas. Nunca les dijo: síganme y yo les devuelvo todo o el doble de lo que han perdido. Les dijo lo opuesto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39, Jesús explica exactamente lo que significa seguirlo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esas son las palabras de Jesús, no de un teólogo moderno, no de una interpretación extremista. Son las palabras directas del que la Iglesia dice adorar, y son completamente opuestas al mensaje que se predica todos los domingos. El mensaje moderno dice: Jesús hará que tu familia sea más feliz. Jesús dice: puede que tu familia te odie por seguirme. El mensaje moderno dice: Dios quiere bendecir tu relación. Jesús dice: puede que tengas que escoger entre tus relaciones y yo. El mensaje moderno dice: la fe trae paz a tu vida. Jesús dice: vine a traer división, no paz. Y la razón por la que este mensaje se ha diluido tanto es porque es comercialmente inviable. No puedes construir un imperio religioso sobre un mensaje de pérdida total. No puedes vender libros prometiendo que seguir a Jesús puede costarte todo. No puedes llenar estadios diciendo que el cristianismo real es un camino estrecho que pocos encuentran y menos aún están dispuestos a caminar. Entonces, se inventan una versión más digerible, una versión donde Jesús mejora tu vida en lugar de terminarla, donde la cruz es un símbolo abstracto en lugar de una realidad diaria, donde el sacrificio es opcional en lugar de esencial. Pero aquí
está el problema con el evangelio diluido. No transforma a nadie. Produce consumidores religiosos, no discípulos. Produce gente que va a la iglesia, pero no gente que vive como Jesús. Produce cristianos que cantan sobre rendición, pero no conocen ni remotamente lo que significa rendirse de verdad. El segundo secreto que la iglesia moderna prefiere callar está directamente relacionado con el primero. Y es probablemente el más distorsionado de todos, porque este secreto tiene que ver con la gracia. Y la gracia se ha convertido en el concepto más mal entendido, más manipulado y más abusado en todo el cristianismo contemporáneo. Se ha convertido en una palabra mágica que se usa para justificar cualquier cosa. Se ha convertido en una licencia para vivir como sea sin consecuencia. Se ha convertido en la excusa perfecta para una vida mediocre espiritualmente. Aquí está el segundo secreto que nadie predica. La gracia de Dios no te libera de la obediencia, te capacita para ella. La gracia no es el fin de las demandas de Dios sobre tu vida, es el medio por el cual finalmente puedes cumplirlas. La gracia no te dice ya no importa cómo vivas, te dice ahora finalmente puedes vivir como debes. Y esta distinción no es un detalle técnico teológico, es la diferencia entre el cristianismo real y una religión inventada que no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. La distorsión comenzó cuando alguien decidió que gracia significa ausencia de expectativas, que ser salvo por gracia significa que ya no hay estándar que cumplir, que Dios te acepta tal y como eres, y por lo tanto puedes quedarte tal como eres. Y esa última parte es la mentira. Es verdad que Dios te acepta tal como eres, pero es completamente falso que su plan sea dejarte tal como eres. La gracia te encuentra donde estás, pero no te deja ahí. Te transforma, te cambia, te hace diferente. Y esa transformación no es opcional. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús deja algo muy claro para cualquiera que diga seguirlo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. No es una sugerencia, no es una recomendación para cristianos avanzados. Es la definición misma de lo que significa amarlo. Amor sin obediencia es solo sentimentalismo religioso, es emoción vacía, es adoración falsa, porque el amor real se demuestra con la acción, y no se demuestra con canciones. Se demuestra con obediencia y no con palabras bonitas. Aquí está lo que se predica en la mayoría de las iglesias. Dios te ama incondicionalmente. No tienes que hacer nada para ganarte su amor. Solo acéptalo y eres salvo. Hasta allí todo es verdad. El amor de Dios es incondicional. La salvación es por gracia, no por obra. No puedes ganarte el favor de Dios. Todo eso es absolutamente cierto. El problema es que allí se detiene el mensaje. Nadie explica lo que viene después de aceptar esa gracia. Nadie habla de lo que esa gracia produce en una vida realmente transformada. Porque la gracia verdadera, la gracia bíblica, la gracia que Jesús ofreció, siempre produce transformación radical. Siempre resulta en obediencia, siempre lleva a santidad. No porque estés tratando de ganarte algo, sino porque has sido genuinamente cambiado. En la carta a Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, el apóstol Pablo explica exactamente cómo funciona la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Presta atención a esa palabra, enseñándonos. La gracia enseña, la gracia capacita, la gracia transforma. No es solo perdón pasivo, es poder activo que te cambia desde adentro. Te enseña a renunciar a la impiedad, te capacita para decir no a los deseos mundanos. Te da fuerza para vivir de manera justa y piadosa. Eso es gracia real.
No es una tarjeta de salida gratis de la cárcel que te permite seguir pecando sin culpa. Es un poder transformador que te hace capaz de vivir de manera diferente. Pero la versión moderna de la gracia no funciona así. La versión moderna dice: pecaste, no hay problema, estás perdonado. Vuelve a pecar, no te preocupes, la gracia te cubre. Sigues pecando de la misma forma semana tras semana. Tranquilamente, la gracia es suficiente. Técnicamente es verdad que la gracia de Dios es suficiente para perdonar cualquier pecado. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. Si la gracia es real en tu vida, ¿por qué sigues en el mismo lugar? Si has sido genuinamente transformado por el poder de Dios, ¿por qué tu vida es indistinguible de alguien que no conoce a Dios? La verdad incómoda es que la mayoría de las personas no han experimentado gracia real. Han experimentado una versión barata que funciona como seguro contra el infierno, pero que no produce ningún cambio visible en sus vidas. Van a la iglesia los domingos, cantan alabanzas, repiten las oraciones correctas, pero viven exactamente igual que cualquier persona que nunca ha visitado a una iglesia. Siguen en las mismas prioridades, en los mismos hábitos, en la misma forma de tratar a los demás, mismo amor por el dinero, misma obsesión con la comodidad, misma incapacidad para perdonar. Y cuando alguien señala esta contradicción, la respuesta siempre es la misma: gracias a Dios por su gracia. Nadie es perfecto, todos somos en progreso, pero eso también es verdad. Nadie es perfecto, sí, y todos estamos en proceso, cierto, pero hay una diferencia gigante entre estar en proceso de transformación y estar estancado en mediocridad espiritual. Mientras usas la gracia como excusa, hay una diferencia entre caer y levantarte, versus vivir permanentemente caído mientras declaras que estás cubierto por la gracia. El apóstol Pablo aborda esto directamente en la carta a los Romanos, capítulo 6, en el versículo 1 y 2, porque aparentemente ya en el primer siglo había gente usando la gracia como esencia para seguir pecando. Pablo escribe: ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La respuesta de Pablo no es diplomática, no es un bueno, trata de hacer tu mejor esfuerzo. Es un de ninguna manera absoluto y definitivo. La idea de continuar el pecado mientras depende de la gracia es completamente incompatible con la salvación real. Pero aquí está donde la cosa se pone más incómoda. Pablo dice: nosotros que hemos muerto al pecado, tiempo pasado, ya sucedió. No es algo que esperas lograr algún día, es algo que ya debería haber sucedido si realmente has nacido de nuevo. Morir al pecado no significa que nunca más vas a pecar. Significa que el pecado ya no tiene el mismo poder sobre ti. Significa que ya no vives en él como tu estado natural. Significa que cuando pecas te duele, te molesta. No puedes simplemente seguir adelante como si nada. La pregunta honesta que cada persona debe hacerse es esta: ¿ha muerto realmente el pecado? No en teoría, no porque lo dijiste en una oración de salvación hace años. En la realidad presente de tu vida, cuando pecas, te causa verdadero dolor. O simplemente reconoces que estuvo mal. Dices una oración rápida y sigues con tu vida. Cuando enfrentas la tentación, ¿hay una guerra real dentro de ti? ¿O simplemente cedes porque es más fácil? Cuando miras tu vida del año pasado a este año, ¿hay un cambio visible? ¿O eres básicamente la misma persona con el mismo conjunto de problemas sin resolver? Porque si no hay transformación visible, si no hay lucha real contra el pecado, si no hay diferencia notable entre tu vida y la vida de alguien que no conoce a Dios, entonces hay dos posibilidades: o la gracia que dices haber recibido no era real, o la has convertido en una excusa para la mediocridad espiritual. Y ninguna de esas opciones es buena.
En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, se encuentra uno de los pasajes más puros del todo el Nuevo Testamento. Juan escribe: todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Ese pasaje no deja espacio para interpretaciones cómodas. Juan no está hablando de perfección sin pecado, está hablando de práctica, de hábitos, de estilo de vida. Está diciendo que alguien que genuinamente ha nacido de Dios no puede vivir en pecado como su estado normal. No porque sea imposible pecar después de ser salvo, sino porque la naturaleza interna ha cambiado. La semilla de Dios está adentro y esa semilla produce fruto diferente, produce hambre de santidad, produce aborrecimiento del pecado, produce deseo de obedecer. Pero nada de eso se predica porque es demasiado confrontador, porque inmediatamente alguien va a decir: estás predicando salvación por obras. Y esa acusación, ese es el escudo perfecto contra cualquier llamado a la santidad. Cualquier exhortación a vivir diferente se cataloga como legalismo. Cualquier expectativa de transformación visible se etiqueta como añadir obras a la gracia. Y así, la iglesia permanece llena de personas que conocen la doctrina de la gracia, pero que no conocen el poder de la gracia, que pueden explicar teológicamente la salvación, pero cuyas vidas no muestran ninguna evidencia de ellas. Entonces, ¿cómo es la gracia verdadera? ¿Cómo se ve una vida realmente transformada por el poder de Dios? No es complicado. La Biblia es bastante específica respecto. Una persona realmente salva produce fruto. Y no estamos hablando de asistir a la iglesia o leer la Biblia 10 minutos al día. Estamos hablando de cambio de carácter, de transformación visible en la forma de tratar a los demás, de valores completamente diferentes a los del mundo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas no son metas aspiracionales, son evidencias normales de alguien en quien habita el Espíritu Santo. Aquí está la prueba de fuego. Mira esa lista honestamente y pregúntate si esas cualidades describen tu vida, no en los domingos durante el culto, no cuando estás con otros cristianos, sino cuando estás en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en el tráfico, en las redes sociales, cuando nadie importante te está mirando. ¿Eres paciente cuando las cosas no salen como quieres? ¿Eres amable con las personas que te sirven mal? ¿Eres bondadoso con quien no puede darte nada a cambio? ¿Eres fiel cuando la fidelidad es costosa? ¿Eres humilde cuando tienes razón? ¿Tienes dominio propio sobre tu lengua, tus pensamientos, tus apetitos? ¿O simplemente tienes un conocimiento teórico de que esas cosas son importantes mientras vives exactamente lo opuesto? La gracia real produce cambios reales. No perfección, pero progreso visible. No ausencia de lucha, pero dirección clara. No eliminación inmediata de todos los problemas, pero transformación genuina que otros pueden ver. Y si esa transformación no está sucediendo, entonces hay un problema serio que necesita ser enfrentado. Porque la Biblia es absolutamente clara. Conocerás a los verdaderos cristianos por su fruto. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Por sus frutos los conocerán, no por sus palabras, no por su conocimiento teológico, no por cuánto tiempo llevan yendo a la iglesia, por sus frutos, por sus acciones, por la evidencia visible de transformación en sus vidas.
Y si no hay fruto, Jesús también fue claro sobre lo que eso significa. En el mismo capítulo, versículo 21 al 23, Él da una de las advertencias más aterradoras de todo el Nuevo Testamento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, ustedes hacedores de maldad. Lee eso de nuevo, lentamente. Jesús está describiendo personas que hacen cosas religiosas, que usan su nombre, que hasta hacen milagros en su nombre, pero Él las llama hacedores de maldad y dice que nunca los conoció. ¿Por qué? Porque hacían cosas religiosas, pero no hacían la voluntad del Padre. Tenían actividad espiritual, pero no obediencia real. Tenían apariencia de piedad, pero no transformación genuina. Y esta es la realidad más aterradora del cristianismo moderno. Es completamente posible estar profundamente involucrado en actividades religiosas mientras permanecen completamente perdido. Es posible cantar en el coro y estar en camino al infierno. Es posible ser líder de estudios bíblicos y no conocer a Dios. Es posible predicar y ser rechazado por Cristo. Porque Dios no está buscando actividad religiosa. Está buscando obediencia, está buscando transformación, está buscando vida que refleje su carácter. El tercer secreto que la iglesia moderna esconde cuidadosamente es este. Seguir a Jesús no se trata de ganar bendiciones terrenales, se trata de perder todo terrenal para ganar lo eterno. Este es probablemente el más difícil de aceptar, porque va directamente contra la narrativa de prosperidad que domina el cristianismo contemporáneo. Va contra la idea de que Dios quiere hacerte rico. Va contra el mensaje de que la fe mejora tu situación económica. Va contra toda la teología de que servir a Dios resulta en beneficios materiales venibles. Sin embargo, es exactamente lo que Jesús enseñó constantemente. Una y otra vez, Él advirtió sobre los peligros de las riquezas. Una y otra vez, llamó a sus seguidores a desprenderse de lo material. Una y otra vez, dejó claro que el reino de Dios funciona con una economía completamente diferente a la del mundo. Una economía donde los últimos son primeros, donde los pobres son bendecidos, donde perder es ganar, y donde acumular tesoros en la tierra es la estrategia más tonta posible. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 21, Jesús dice una parábola sobre un hombre rico que tenía tantas posesiones que necesitaba construir graneros más grandes para almacenarlas. El hombre piensa para sí mismo, tiene muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dice, necio, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Y quién se quedará con lo que has preparado? Y Jesús concluye, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Esa parábola destroza completamente el evangelio de la prosperidad. Destruye la idea de que Dios quiere que acumules riquezas terrenales. Jesús llama necio al hombre rico. No porque robara o engañara para conseguir su riqueza, simplemente porque centró su vida en acumular todo terrenal. El problema no es solo porque tenía riqueza, el problema es que confiaba en ellas, que encontraba su seguridad en ellas. Puso su confianza en las riquezas y no en Dios. Ese es el problema. Y para todo esto, para que nosotros lleguemos a tener esa confianza totalmente en Dios, ¿qué debo de hacer? ¿O qué debemos hacer? Simplemente lo que siempre yo repito en cada vez, siempre digo casi
las mismas palabras. Lo que nos hace falta es tener ese encuentro personal con Cristo. Eso es lo que hace falta. No importa lo bonito que prediques, porque hay muchos predicadores, predican tan bonitos, pastores, sacerdotes, muchos líderes que tienen bonita forma de predicar. Se conocen la Biblia de principio a fin. Pero eso no te hace un buen cristiano. Puedes saber mucho de Biblia, puedes tener toda la Biblia en tu mente. Pero si no has tenido un encuentro personal con Cristo, no te sirve de nada. Puedes participar en el coro de la iglesia, puedes ser músico, cantante, visites enfermos, hagas muchas cosas. Eso nada más te lo aplauden los demás hermanos en tu misma congregación. Te lo aplaude tu pastor, tu padre, tu párroco, tu cura, quien sea, tu líder, el que sea. Es bien visto para la gente. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vivas para Él y Él vivir para ti. Un encuentro personal con Cristo. Dios bendiga cada área de tu vida. Gracias por llegar hasta el final, y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Tal vez otra persona se llene como tú te has llenado. Bendiciones.